Bien, hablamos de ganancias. Finalmente hubo acuerdo ayer entre la CGT y el gobierno. Ahora, ¿cuáles son esos puntos? ¿Cuáles serían las modificaciones? Recuerden que todavía tiene que pasar por el Congreso, Juli, pero el gobierno es bastante optimista, ¿no? Sí, a ver, yo creo que si hay que mencionar a una parte ganadora, claramente es el gobierno, porque bueno, por el contexto en el cual se dio esto, donde está claro que el sacrificio fiscal que va a terminar haciendo el gobierno va a ser mucho menor del que en algún momento, bueno, parecía que iba a tener que realizar. Y el dato central acá es que de la forma en la cual se está modificando esto, ahora yo les voy a dar algunos detalles, lo que se ve es que por un lado el gobierno, bueno, termina subiendo un poco más el mínimo no imponible, pero está claro que por otro lado, en lo que son las escalas, es donde compensa la cantidad de dinero, de ingresos fiscales que va a sacrificar aquí. Fíjense lo que es la propuesta a la que se llegó con consenso en el día de ayer con referentes sindicales. Está claro que en el día de hoy, primero la reunión con los gobernadores, de las cuales ya hemos tenido algunos, yo diría algunas declaraciones por parte de los funcionarios, y más tarde en el Congreso va a estar el titular del gabinete, estamos hablando de Marcos Peña, con legisladores de ambas cámaras, ¿no? Tratando de explicarles lo que es esta especie de consenso que existe con los sindicatos. Básicamente lo que hay es un incremento del 23%, yo lo pongo acá, 23% en lo que es el mínimo no imponible. Se sube 23% el mínimo no imponible. Primer dato a tener en cuenta. Si a vos te actualizan el salario dentro de 2 o 3 meses, ¿qué pasa con esto? Bueno, obviamente pierde algo de vigencia, ¿se entiende? Hoy te suben la barrera a partir de la cual vas a pagar ganancias, pero si te actualizan el salario dentro de algunos meses, bueno, ahí me parece que hay un punto a tener presente, ¿no? Pero no estaba en el acuerdo la actualización automática. Va a haber actualización automática en función de lo que es un índice, pero lo que no dice es a partir de qué momento empieza a hacerse esa actualización. Ese es el primer dato a tener en cuenta, ¿Por qué? Bueno, porque obviamente ese índice que se elige, y ahora lo vamos a compartir, lo que va a estar haciendo es buscando los registros, no de los anuncios salariales, de las paritarias, sino de cuando se hace efectivo precisamente esa suba salarial. ¿Se entiende? Vos en marzo negociás paritarias, te dicen que te van a subir el salario 28, 27, 25%. Te van a subir, te van a actualizar, en todo caso por inflación. Ahora, el índice que se va a tomar como referencia de este impuesto no sube 25% en ese momento. Solamente sube en la medida en que eso se transforma en salario. Es decir, a lo largo del año se va a ir actualizando. Quiere decir que en una primera instancia, muy probablemente lo que vamos a tener es justamente una situación relativamente de paridad con respecto al momento actual. Es decir, esto, si bien deja fuera 400.000 personas, bueno, vamos a ver que a lo largo de los primeros meses va a ir incorporando a algunas personas. Dato central, mínimo no imponible para un trabajador casado con 2 hijos, se hace este ejercicio teórico, 37.000 pesos. Recuerdan, la CGT quería 40, el gobierno estaba comprometido a dar aproximadamente 34, finalmente termina en 37.000 pesos. El otro dato es un trabajador soltero, está en el orden de los 27.941 pesos el mínimo no imponible. A partir de esta cifra en adelante se entra en ganancias. De aquí, esto es salario bruto, a esto hay que hacerle los descuentos, ¿no? Salario bruto, salario bruto. A esto hay que descontarle unos 5.000 pesos aproximadamente y a esto aproximadamente unos 4.000. Para tener el salario neto de bolsillo a partir de los cuales muy probablemente se va a empezar a pagar ganancias. Por otro lado, interesante que se mantiene lo que es la deducción por cónyuge, es decir, aquello que vos le vas a poder restar al impuesto. La deducción por cónyuge y también la deducción por hijos hasta los 24 años. Se les había sacado una cantidad de años, bueno, ahora se les vuelve a incorporar en lo que fue el acuerdo del día de ayer, ¿no? Vemos la que viene, si les parece. Esto es el mínimo no imponible. Después, algunas preguntas que me hacían, ¿cómo podría el gobierno devolverle al impuesto lo que es su naturaleza original? Bueno, claramente no son las cifras que estábamos viendo, ¿no? Para tomar una referencia, vieron que el trabajador casado estaba en 37.000 de mínimo no imponible, tendría que estar en 54.000 si uno quisiese devolverle al impuesto lo que el impuesto era originalmente.
Sí. Es decir, todavía estamos muy lejos. Porque digo, los críticos hablan de una actualización del mínimo no imponible del 23% que en realidad no equipara la inflación que hemos tenido este año y tampoco cubre de alguna manera la inflación del año próximo, aunque el gobierno la estime en el 17-18% es la inflación que hay en el presupuesto. Y vamos a ver cómo trabaja este índice de actualización, que obviamente yo creo que en realidad no es el mejor índice que podría haberse elegido. Claro. De todas maneras, sí, el dato acá central es que la actualización es muy magra con respecto a lo que se esperaba. 23% la verdad que se ubica por debajo de las expectativas. Dato a favor. El proyecto de Massa era 48.000, ¿no? Claro, el proyecto de Massa era 48.000. Casado con 2 hijos. Claro, Sí. que está más o menos en línea con lo que estábamos proponiendo, ¿no? Que es, bueno, devolverle al impuesto lo que era el impuesto originalmente, es que grababa a aquellos sectores que tenían mayor cantidad de ingresos. Veíamos que los jubilados van a estar exentos hasta prácticamente 5 jubilaciones mínimas, hasta ese monto de 30.000 pesos. ¿Qué pasa con el aguinaldo? Bueno, queda exento, pero hasta esta base, 37.000 pesos brutos. A partir de esta cifra en adelante, el aguinaldo obviamente va a estar grabado. Si cobras de aguinaldo 18.500 brutos, a partir de ahí comenzás a pagar. Claro, es el medio aguinaldo sería. El medio aguinaldo. Exactamente, claro. exactamente. Bueno, quiere decir que vamos a tener muchas incorporaciones, pero también el gobierno juega mucho con los topes. ¿Esto qué hace? Bueno, que no tenga que sacrificar fiscalmente tanto. Claro, los afecta más a nosotros, a los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de eso. Bueno, un medio aguinaldo, hasta 15.000 pesos no tributa, y a partir de 15.000 pesos tributa por la diferencia siempre. Este es el otro dato para tener en cuenta. Y en el caso de los descuentos por cónyuge de hijos, bueno, para un trabajador soltero, ahí lo tenemos, lo que son los valores en general, para el aguinaldo también, 27.941 pesos, hasta ese monto el aguinaldo no tributa, y a partir de ese monto para un trabajador soltero sí tributa por la diferencia. ¿Qué pasa con los viáticos? Un requisito que habían dado, o que habían pedido en todo caso, los sindicatos. ¿No recuerdan ustedes que decían, bueno, los trabajadores del transporte reciben viáticos? Bueno, hay muchos trabajadores que reciben viáticos. Bueno, todo esto se mete dentro de una cuenta y sobre eso se pagaba ganancia. Bueno, a partir de ahora se incluye a la deducción hasta un 40% de lo que se cobre por viático. Es decir, te sale en el recibo de sueldo viático, bueno, hasta un 40% de eso se va a poder deducir, se le va a poder restar al impuesto, y hay un tope que es 2.000 pesos mensuales. No vas a poder deducir por encima de 2.000 pesos mensuales de viáticos. Este es el dato, para tener en cuenta. Hasta 2.000 pesos. De vuelta, el esquema es siempre el mismo. Se incorpora muchos rubros, pero se juega mucho con el tope, y los topes son relativamente bajos. Por ejemplo, 2.000 pesos, ¿cuánto es en viáticos? Y son 2 tanques de nafta. ¿No? Digo, son 2 tanques de nafta, la verdad que no es un viático importante. Claramente, digo, es una señal más política que desde el punto de vista del impacto que puede llegar a tener. ¿Qué pasa con las horas extras y los feriados? Sobre esto también había debate. Bueno, en principio, las horas extras de feriados y días no laborables van a deducirse al 100%. Este es el dato a favor. Tenemos mucha gente, incluso en el canal también, que trabaja en horas extras, los fines de semana, que hacen programas, y a veces revisamos un poco lo que son los recibos de sueldo. Esto cuenta una infidencia, ¿no? Y paga, obviamente paga ganancia lo que son las horas extras. Entonces dicen, pero pará, no me conviene. Claro, en realidad si te sacan 30% de lo que es el pago de las horas extras, que es lo que está pasando, en cualquier, claro, no solo en el canal, digo, en todos los canales también. No, Déjalo ahí, sí, ¿qué pasó? dejamos ahí. Pasó. Bueno, lo que pasa es que paga ganancias. Bueno, a partir de ahora, esos ítems no pagan ganancias. ¿Cuáles son las horas extras que pagan ganancias? Las que están ubicadas en las jornadas de los días que habitualmente uno tiene que ir a trabajar. Si yo trabajo de lunes a viernes y estoy hasta la 1 de la tarde, pero quiero quedarme hasta las 2 o hasta las 3 porque el productor lo necesita, y no puede prescindir de mi presencia, bueno, ahí yo facturo la hora extra. Esa no está dentro de este paquete. Paga ganancia. ¿Está bien? Está bien, ya te terminó la publicidad, el marketing propio. No, no es marketing propio, digamos. No puede prescindir de mí y me necesita, sí o sí. Claro. Esa no la puedo deducir, sobre esa tengo que pagar ganancias. Esa no me conviene. No te conviene. Me conviene venir los domingos. Una especie de contrapartida, ¿no? Se van a poder deducir hasta el 40%
del valor de los alquileres en ganancias. Estás alquilando, pagás ganancias, hasta 40% del monto del alquiler podés restárselo al impuesto. Ahora hay un tope, de vuelta, el elemento mágico para el gobierno. El tope es de 4.000 pesos. Aquel es el tope, máximo 4.000. Entonces, vamos a dos ejemplos. Quien paga un alquiler de 5.000 pesos puede deducir hasta el 40%, 2.000 pesos. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Ahora, si tu alquiler es de 12.000 pesos, lo que ponemos ahí es que el tope que entra en juego es el de 4.000. Digamos, el original, el 40% de 12, 4.800, pero como el tope es de 4.000, solo puedes deducir 4.000. Es o 40% o 4.000 pesos, son los dos topes que juegan para el caso de los alquileres. Dato positivo dentro de lo que es esta negociación. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente alguien está... Vemos la que viene. Bueno, esto es chino básico, coeficiente de actualización. Bueno, en el caso del mínimo no imponible, las deducciones se van a actualizar por el RIPTE, que es un índice que lo va a actualizar automáticamente, y es un índice que utiliza el Ministerio de Trabajo sobre el sector que está registrado asalariado de la Argentina. Y cómo va incorporando en sus niveles de salarios lo que son las negociaciones paritarias. Hasta que no se incorpora, obviamente el índice no se mueve. ¿Está bien? Sí. Este es un ¿Qué es eso? ¿PEL antes de o PEI? Sí, es muy interesante. Yo también trataba de traducirlo, pero no hay forma. No hay forma. Puede ser alguien que con el teclado se fue de línea. Okay. Bueno, a ver las escalas. Claro. Acá Bueno, ¿hay algún tipo de esperanza? Acá les pido que o se no? acerquen un poco. Sí. Acá es donde el gobierno, viste, cuando vos decís, bueno, ¿pero dónde me sacaste ventaja? Acá te saqué ventaja. ¿Por qué? Porque te subí el mínimo no imponible por encima de lo que yo quería. A ver, de tu mínimo no imponible, vamos a poner que vos sos un trabajador soltero, 27.900 pesos. Los primeros 20.000 pesos que vos pases de esa cifra, hasta 27 no te cobro. De 27 en adelante ya pagas ganancias. Ahora, a pagar un 5% de tasa de ganancia. O sea, hasta 47 se paga un 5% de Hasta ganancia. 47, ahí en el medio van las deducciones, ¿no? Sí. Es decir, vos restás, en el total, si estás dentro de los 20.000 primeros pesos, 5%. Bien. Este dato es positivo. Recuerdan cuando yo les decía, van a trabajar sobre las primeras 2 o 3 escalas. Bueno, ¿qué hicieron? Cortaron finito. ¿Viste en los sándwiches de miga cuando te dan una feta de jamón y de queso? Bueno, esto es lo mismo, cortaron finito. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, en lugar de ser hasta los 50.000 pesos la primera, no, dijeron, no, hasta los 20.000 pesos la primera. De excedente. Entonces, ¿y qué pasa con el resto? Bueno, de 20.000 a 40.000 pesos de excedente, ya te cobro 9%. Es cierto, lo que dice la producción en este momento es totalmente cierto. Eso, recuerden que esto todavía no está firmado, pero claramente acá lo que hay es la intención de 60 a 80.000 pesos adicionales del mínimo no imponible, ya pagás el 15% de ganancias. Dato positivo Bueno, es que, pero que hoy, se por actualiza. ejemplo, ¿cuánto paga una persona que tiene ese salario? Una persona Bueno, que gana... inmediatamente, yo te diría, cuando ya entras en esta zona, Sí. ya estás pagando 35%. entre
No, por supuesto. 20% menos. Y Estamos hablar de lo acuerdo. que habían deslizado en un momento de que para determinados sueldos la alícuota iba a ser entre el 40 y el 45%. Sí, está bien, digamos, si me decían del Quedó. 60 me Bueno. gusta más el 40, digamos, pero la verdad es que... De todo lo que estaba circulando, Sí. agarramos un poco de este lado, otro de este lado. que es cierto, y- eso estaba en el proyecto original, Claro. la tasa máxima de ganancia. Lo que son las escalas, es segmentado muy cortito, esto podría llegar a ser modificado. Esto es lo que de alguna manera le permite al gobierno hacer las otras modificaciones, que es que bueno, que en el grueso, bueno, no va a sufrir tanto, es decir, que quienes están pagando ganancias, probablemente los sectores que mayores ingresos tienen van a seguir tributando en una forma bastante relevante. No va a implicar una desfinanciación tan importante del gobierno, lo que quiere decir que a nosotros del bolsillo, bueno, nos va a salir bastante para pagar ganancias. El otro dato es que gracias a esto el gobierno está tratando de negociar, y esto es info así que podemos tirar ahora, está tratando de negociar con los gobernadores la reforma política. Porque ¿qué le dice a los gobernadores? Les dice, señores, como yo no hice un sacrificio fiscal tan importante, o como no lo estoy haciendo, ustedes van a poder coparticipar más del impuesto, o en todo caso, en los mismos niveles que vienen coparticipando hasta ahora. Pero a cambio, cuando discuta lo que es la reforma política en el Congreso, me van a tener que apoyar. Esto es lo que de alguna forma se está discutiendo ahora, o lo que está discutiendo el gobierno con los gobernadores. Yo no sé si queda alguna, sí, quedan dos más. Una, si les parece las vemos, no sé si están. Una tiene que ver con el monotributo, la otra con la zona patagónica. Hay un incremento del 22% para los trabajadores de la zona patagónica en lo que vimos, en las escalas y también en el mínimo no imponible. Bueno, obviamente eso tiene que ver con que los valores son mucho más elevados en esa zona y obviamente se ve bastante perjudicado aquel que trabaja y tiene que tributar de la misma forma que el resto del país. Dato importante porque hay mucha gente que sigue este tema, el monotributo. Siempre hablamos del enanismo fiscal, recuerdan ustedes, que son aquellos que subfacturan para tratar de meterse acá porque se pagan menos impuestos. Lo que hace el gobierno trata de consensuar un incremento del 75% para los límites del monotributo. Hoy, si facturás hasta 600.000 pesos anuales, podés estar adentro de esta categoría. Si te pasaste, sos responsable inscripto, te fuiste, ¿no? Y es difícil volver además, ¿no? Esto es como cuando te vas de tu casa porque te casaste y después tenés que volver. Bueno, Tiene que pasar un plazo, ¿no? es complicado. No sé si la analogía es buena. Qué feo ejemplo que elegiste, Juli. El ejemplo no fue el mejor. Viste que yo no lo viví, pero digo, siempre tengo amigos que tratan de no volver a la casa materna. Bueno, de 600 pasa al 1.050.000 pesos. Tenés que volver a tu casa, te casaste, no funcionó, tenés que volver con tus viejos, es terrible. Bueno, No querés invertir en algo nuevo, volvés. que volvés para tratar de fondearte de vuelta, digamos, ¿no? De mejorar tus finanzas. Está bien. De 600 entonces pasa al 1.050.000 pesos. Sí. El que factura esto por año puede estar dentro del monotributo, si no, te llevan afuera, te vas a responsable inscripto. Bien. Gracias, Julián. Gracias, Seguimos en Juli. minutos. Bueno. Bien, nos vamos.